Agradezco muchísimo su presencia en este recinto y el acompañamiento a que de la mano de todos salvemos a la empresa AAA. Un saludo muy especial a todas las autoridades civiles, municipales y políticas, y un saludo especial a nuestro superintendente, el doctor Dagoberto Quiroga, al doctor Hugo Guanumen, el delegado AAA de la superintendencia, al doctor Mario Camelo, el coordinador de todos los asesores transversales de la superintendencia aquí presentes, y que nos van a presentar componente por componente la situación que hemos encontrado en la empresa al llegar a esta segunda intervención. Divido la presentación en los aspectos técnicos, comerciales, financieros, administrativos y jurídicos. Primero los técnicos, porque son la columna fundamental de la empresa por la prestación del servicio, y los comerciales, que son efectivamente quienes hacen nuestro cobro y nuestro recaudo para que efectivamente podamos tener recursos para la operación. Tenemos unas generalidades, tenemos unas causales de intervención. Ya de todas maneras, ahora lo van a ver con muchísima más detalle, pero fundamentalmente la ley 142 en sus artículos 59.1 y 59.7, y el estatuto financiero, que es el decreto 2555 del año 2010. Fundamentalmente, las dos causales aparecen: falencias operativas y técnicas en la prestación del servicio con calidad y oportunidad, y la ineficiente gestión administrativa y financiera que se daba en la empresa al momento de la toma. Como generalidades, tenemos que el departamento tiene 443.000 habitantes, el municipio de Yopal 181.000, y en Yopal urbano tenemos 156.000 y el Yopal rural 24.000. Y en aspectos de prestación del servicio tenemos 2.052 hectáreas en la área urbana y 4.046 proyectado en la suburbana. Es decir, Yopal alberga el 42% de la población del Casanare. Ahora los invito, ¿sí?, a que analicemos en estos 10 años lo que ha venido pasando en la empresa a partir del colapso de la planta en el año 2011 y todo lo que se ha empeñado la empresa por la prestación del servicio. Iniciamos con el colapso de la planta en el año 2012. En ese momento la empresa se empeñó en el suministro del servicio a través de carrotanques, y Tractomulas tuvo 50 automotores a su servicio. En el año 2012, entonces se instalan las pilas públicas. En el año 2013 falla la PETAD conciliada y se inicia la primera intervención, que es año 2013. Ahí inicia también la consultoría para efectos del reemplazo de la planta definitiva, que es un proyecto que adelanta Findeter. En el año 2015, entonces, Findeter inicia la construcción de la PETAD definitiva, y ahí tenemos un sistema alterno con 16 estaciones pozos profundos. En el 2016 opera la PETAD alternativa con 150 litros por segundo. En el 2017 la PETAD conciliada con 3.000 litros por segundo, que se le denomina conciliada porque es producto de una conciliación judicial que se hizo por la demanda que hubo en su momento por la falla de la PETAD alterna. En el 2017 opera, ya les dije, opera la PETAD conciliada con 300 litros, y en el 2019 se finaliza la primera toma de posesión y se devuelve la empresa al municipio nuevamente. En el 2010, entonces, en el 2020 viene la pandemia, y por efectos de todos del confinamiento y demás problemas del COVID-19, no se les cobra el servicio a los deudores morosos, por lo tanto, el recaudo baja notablemente. En el 2022, entonces ya tenemos dos proyectos que son las líneas de conducción de la fase 2 de esta línea de conducción de 36 pulgadas que vale 18.000 millones y que está financiada por el Ministerio de Vivienda.
Y tenemos la fase 3, que es la línea de conducción también de las 36 pulgadas y está financiada por la gobernación. Esa vale 33.000 millones de pesos. Aquí en marzo, Findeter entrega la planta definitiva y empieza a operar con falencias porque definitivamente, al parecer, esa construcción tuvo fallas desde el diseño del proyecto. Sin embargo, está funcionando. Y en el 2023 cerramos las pilas públicas el 7 de noviembre del año pasado y tenemos un sistema alterno de 3 pozos profundos y viene la segunda toma de posesión. Ya en el 2023, octubre 4, que iniciamos la intervención, entonces empezamos una gestión y hicimos con la colaboración del superintendente, logramos que la Unidad Nacional del Riesgo nos atendiera con 2 proyectos que son un bypass de las líneas de 16 y 18 pulgadas que debe hacerse y unas obras de protección del lecho del río que más adelante en una filmina les mostraré, donde en el año 2022 el lecho del río estaba a 106 metros de la PETAD y hoy está a 1 metro aproximadamente. Entonces, ahora vamos a los indicadores técnicos. Tenemos una dotación según el RAS de 388 litros por segundo. Sin embargo, estamos entregando a la ciudad 530 litros, 450 que produce la planta definitiva y 80 litros de los pozos profundos. Tenemos 2 fuentes hídricas que son el río Cravasur y la quebrada La Tablona, y unas fuentes alternas de pozos profundos que son Villa María, Central de Abastos, Núcleo Interno 2 y Mangas de Coleo. Esos 4 pozos están funcionando. Tenemos en Acueducto de diciembre de 2023 una continuidad del 98.3%, que es muy buena, y un total de redes de acueducto de 453 kilómetros. Y un IRCA, que es el índice de calidad del agua, supremamente bueno, porque es el 0.24% cuando la norma dice que debe ser menor de 5. Pero sí tenemos un índice de agua no contabilizada del orden de 52% aproximadamente, que ya lo hacía notar el doctor Freddy Silva en su presentación. Estos son pérdidas técnicas y pérdidas comerciales. En alcantarillado tenemos un total de redes de alcantarillado de 360 kilómetros y 5 estaciones de bombeo en funcionamiento. En cuanto a aseo, tenemos en barrido y limpieza, tenemos a diciembre del 2023 una frecuencia de 2 y 7 veces por semana, es decir, 7 veces en la parte comercial, centro de la ciudad, y 2 veces en la parte residencial. Y una cobertura del orden del 68% en barrido y limpieza. Y en kilómetros por cuneta barrido, 6.350. En el área de corte y césped y poda de árboles, tenemos frecuencia cada 45 días. Tenemos una cobertura del 100% y tenemos un área de corte de césped de 787.000 metros cuadrados. Ahora, en recolección y transporte de residuos sólidos, a diciembre del 2023 teníamos frecuencias de 3 y 7 veces por semana y una cobertura del 68% con una continuidad del 100%. Ahí pueden ver ustedes en la gráfica, en todo el color verde y azul, es todo lo que atiende la empresa, que es el 70% de la ciudad, y el rojo es Veolia, que atiende el 30%. Y en el lado derecho vemos la gráfica de nuestro relleno sanitario. Allí estamos recibiendo 4.600 toneladas en el relleno sanitario El Cascajar, 4.600 toneladas al mes, y de las cuales 3.200 corresponden a Yopal y el resto a 3 municipios de Boyacá y 11 municipios de Yopal. Y tenemos 2 trincheras, ustedes saben, o no sé si saben, pero tenemos en este momento que la vida útil del relleno sanitario tiene solamente en este momento 2 años larguitos de vida útil.
Por lo tanto, tenemos la primera trinchera en este momento, que es la número 10, que está prácticamente agotada, y tenemos la trinchera número 11, que está más o menos disponible y que de todas maneras es la que nos ayudaría a los 2 años larguitos que tenemos de vida útil. Entonces, aquí hay que hacer unas inversiones y tenemos que mirar efectivamente las opciones. En los análisis y estudios que se han hecho, hemos encontrado que el más viable en este momento sería la adquisición de terrenos en el cerro al final del relleno para la construcción de o 2 terrazas o 2 trincheras, lo que digan los estudios en su momento, y eso nos daría una vida útil del relleno para los próximos 20 años. Son inversiones grandes que hay que hacer porque eso vale alrededor de 25.000 millones de pesos. Gestión y logros en 4 meses de intervención en el área técnica. Tenemos prestación continua de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que son pues, los 3 servicios que presta la empresa. Se garantiza una excelente calidad del agua con ese IRCA de 0.24%. Esto quiero hacerlo notar porque mucha gente, inclusive en la calle, me dice que el agua que le llega a su casa no es para consumo humano, y sí lo es. Es un agua muy buena la que la empresa está entregando. Ahora, en mantenimiento de redes y puntos críticos del sistema de alcantarillado urbano y centros poblados rurales en equipos de succión y presión que son exactamente el Aquatec 810. En gestión de cobros en municipios por concepto de distribución final, disposición final, perdón, optimización del transporte del personal en la toma de manera permanente. Esto se debe a que la empresa está aproximadamente a 10 kilómetros en la redonda de todos los puntos de operación. Entonces hay que estar transportando permanentemente a nuestros trabajadores. Contratos de maquinaria amarilla y también tenemos un problema con los vehículos compactadores para efectos para basuras, porque la empresa debe funcionar con 6 vehículos y 1 de reposición. Tenemos en este momento 4 vehículos, de los cuales hay 3 en reparación. Entonces tenemos 1 funcionando y 1 que tuvimos que hacer arrendamiento al municipio de Sogamoso, ¿sí? Se adicionaron los contratos de suministros para poder prever la operación, por lo menos hasta el mes de enero. Esto es todo a diciembre. Y en proceso de reparación, los 3 vehículos compactadores de basura que les comentaba. Y estamos en estudio y revisión de los contratos de colaboración estratégica, el 147 y 148, que tienen que ver con la planta de residuos sólidos y la planta de aguas residuales. Estamos en ese estudio porque además hay una medida cautelar de parte del juzgado administrativo y que entonces se está analizando efectivamente la conveniencia o no de ese contrato. En cuanto a se adquirieron 9 bombas sumergibles para aguas residuales de 36 caballos de fuerza para el restablecimiento del proceso de rehabilitación de la PETAG por 432 millones de pesos. Se hizo mantenimiento correctivo de la PETAG en bocatoma, sistema eléctrico y sistema de monitoreo SCADA. Revisión y continuidad de los convenios suscritos con la alcaldía municipal de acueductos rurales, área rural, soluciones individuales, limpieza de rieles, etcétera, y el suministro de agua potable en carrotanques a comunidades y asentamientos rurales. También tenemos más de 100 apoyos en brigadas de recolección de escombros, limpieza de parques, separadores, puentes peatonales, caños, etcétera. Y también la recogida periódica de los residuos sólidos en 4 puntos críticos, de los cuales 4 puntos críticos menores y 50 puntos menores. La aplicación del programa del PEGIR también. Tenemos luego las inversiones prioritarias. Les comentaba precisamente en lo que se hizo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con las obras de protección del lecho del río, en donde ustedes pueden ver aquí que
efectivamente, aquí estábamos a 106 metros el río de la planta y aquí solamente estamos a 1 metro. Estas son las obras que se le propusieron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En esta filmina pueden ver en este momento cómo está el río de aquí de La Petaz. Esta foto es de la semana pasada. Tenemos inversiones entonces prioritarias por el orden de 400.000 millones de pesos, que son en acueducto 220.000, en donde está incluido el plan maestro de acueducto de alcantarillado, y en alcantarillado 128.000 y aproximadamente en aseo 51.000 millones. Entonces, hasta aquí el área técnica. Vamos a los indicadores comerciales muy rápidamente. Tenemos suscriptores a septiembre, hicimos comparación entre septiembre y diciembre porque son los 4 meses de intervención. Entonces, a septiembre tenemos 47.000 en acueducto, 43.800 en alcantarillado y 37.000 en aseo. Y a diciembre tenemos 47.500 en acueducto, 44.000 en alcantarillado y 37.8 en aseo. Hay un incremento de usuarios producto de la gestión de fidelización de nuevos usuarios. Tenemos micromedición efectiva del 90%. De la meta que teníamos a diciembre 31 de 4.000 medidores, se instalaron 4.327. Pero tenemos también 4.000 novedades de facturación por ocasión de problemas de aforo y les estamos entonces cobrando por promedio. Aquí requerimos una financiación para la adquisición de medidores. Debemos instalar 17.000 medidores porque todos están con obsolescencia metrológica por más de 10 años de instalados. Tenemos en materia de cartera, tenemos un promedio mensual de facturado de 3.431 millones, un promedio recaudado de 3.088 millones, y tenemos una eficiencia en el recaudo del 90%, que es muy bueno de todas maneras. Aquí hubo una situación. Si ustedes miran la cartera vencida de septiembre a noviembre, la diferencia que hay es por la desvinculación que hubo de los contratos a término fijo que terminaron el 30 de septiembre y el 31 de octubre de personal vinculado por la administración anterior. Y entonces esa desvinculación de esas personas nos afectó el programa de cortes y cobro de cartera. En gestión administrativa, muy rápidamente les cuento. Tenemos en este momento que cuando llegamos, la entidad, la administración anterior había elaborado una modernización institucional que hizo en 5 meses y que vinculó 152 personas, perdón. Se analizó esa modernización institucional y vimos que su naturaleza jurídica no correspondía a una empresa de servicios públicos. Entonces, se dictó la resolución 1924 de 2023 del 27 de noviembre, dejando sin efecto esa estructura organizacional y esa planta de personal. En ese orden de ideas, regresamos a la planta del año 2022 y estamos en la transición de una planta a otra porque allí desaparecieron cargos, unos por supresión, otros se volvieron de trabajadores oficiales a libre nombramiento y remoción, es decir, empleados públicos. Entonces estamos en ese análisis. De todas maneras, les quiero contar que cuando llegamos a la empresa el 30 de septiembre habían 398 trabajadores, se retiraron 38 a septiembre y a octubre ya teníamos 361 trabajadores. Y con el personal retirado de octubre a diciembre, que son 71, tenemos en el momento 290 trabajadores, teniendo en cuenta además que hay una medida cautelar de la justicia, en este momento de un proceso judicial, en donde nos dicen que debemos tener a diciembre 31 315 trabajadores, pues tenemos en este momento 290. Tenemos 4 sindicatos, que son Sintraendes con 62 afiliados, Sintraoficol con 28
y Sintra AAA con 21, que son los mismos de Sintra Oficol. Y en Sintespi es un sindicato que se constituyó en septiembre del 2023 y que en este momento está a consideración del Ministerio del Trabajo para que certifiquen su registro. En cuanto a estadísticas de personal, tenemos los datos de nómina, y es que si ustedes observan, en septiembre fueron 1.500 millones, en octubre fueron 1.300 millones y en noviembre fueron 1.314 y en diciembre 2.402. Pero en diciembre es mucho menor la nómina, por lo que les digo que había 290 trabajadores, pero ese 45.3% de incremento corresponde a las primas de Navidad, primas de vacaciones y a unas bonificaciones convencionales como los bonos de Navidad. En gestión financiera, muy rápidamente les cuento, hubo unos préstamos que hizo la administración anterior al Banco de Bogotá, uno de 946 millones para el pago de cesantías, de los cuales ya se desembolsaron todos y estamos debiendo un saldo por pagar de 505 millones. E hicieron un segundo crédito de 3.500 millones para compra de vehículos, 971 millones y 1.022 millones para un software que compraron, pero que costaba 1.557 millones. Por lo tanto, de ese software tenemos desfinanciados 535 millones. Tenemos un presupuesto de ejecución presupuestal a diciembre del 2023 de 50.723 millones. Una cosa importante, cuando llegamos a la toma de posesión, solo había en presupuesto 2.753 millones y el saldo de servicios personales era 40 millones y había que financiar todo el pago de octubre a diciembre, incluidas las primas, las vacaciones y la prima de vacaciones y prima de Navidad. En ese orden de ideas, además de que la empresa viene arrastrando un déficit de 6.500 millones desde el año 2020, en ese orden de ideas, para poder operar, nos tocó solicitar un respaldo al fondo empresarial de la superintendencia, quien nos suministró un crédito de mutuo, esto se llama sin desembolso, porque la empresa podría cubrirlo con sus recursos de caja, y nos prestaron los 10.000 millones de pesos para poder terminar el año. Hemos pagado cuentas por 10.655 millones, encontramos cuentas pretoma por 3.363 millones y se han pagado las acreencias laborales de todos los que se retiraron de la empresa y que ha sido con la anuencia de la superintendencia. Gestión jurídica. Los pasivos contingentes en este momento ascienden a 11.543 millones, que saben que son las las pretensiones que piden en su momento los demandantes contra la empresa. Tenemos en este momento por procesos laborales 2.762 y administrativas 7.367. Estas son cifras aproximadas porque se estiman con una fórmula especial. En Corpor y Nokia tenemos 1.413 millones para los 11.543 millones que tenemos de pasivos. Hubo contratos suscritos antes de la toma de 175 contratos y posterior a la toma solo 13, y órdenes de prestación de servicio antes de la toma 108 y después de la toma solo 4. Logros en materia administrativa. Saneamiento de cartera y constitución del comité de cartera. Habilitación del comité de saneamiento contable. Revisión y ajuste de precios a mediano y corto plazo de contratos de suministro necesarios para la operación. Aquí es muy importante y les quiero contar. La mayoría de los contratos de suministro de combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento de vehículos, aceites, tenían sobrecostos. Hablé con los contratistas, se ajustaron los precios,
modificamos los contratos con los otros sí, e hicimos un ahorro para la empresa y garantizamos la operación del servicio hasta enero del 2024. Ya, terminé. Modificación también a la tabla de viáticos, que eran unos viáticos muy altos, estaban en porcentajes, los dejé con las tarifas 50% por debajo del año 2023 del sector nacional y el de la superintendencia. Esa resolución es de ahora de enero. Ajuste al valor pagado de rodamiento también por servicio de motos, los que prestan el servicio a la empresa en motos de su propiedad para la operación del servicio. Y hicimos también un proceso de adquisición de aires acondicionados y de un servidor para el área de sistemas. Señores, deseamos consolidar una empresa con calidad, eficiencia y sostenibilidad a mediano y largo plazo con compromiso ambiental y social de la mano de sus trabajadores, usuarios y con el respaldo de las entidades territoriales y nacionales. Muchas gracias.